Dijeron que era una tierra árida y hostil, un desierto vacío y sin vida. Dijeron que los pocos habitantes que aún deambulaban por esa tierra apenas la atendían. Dijeron que era una tierra sin pueblo, ideal para un pueblo sin tierra. Sí, esa fue la imagen que los sionistas pintaron de Palestina para facilitar su ocupación. Pero no, Palestina no era una tierra árida ni vacía. Palestina es parte de lo que históricamente ha sido llamado el Creciente Fértil, una zona del Medio Oriente donde los suelos son precisamente fértiles y que abarca desde la propia Palestina hasta cubrir Mesopotamia. No fue por casualidad que todas esas tierras albergaron algunas de las más antiguas civilizaciones de la humanidad. De hecho, el clima en la costa de Palestina es mediterráneo y el norte más sufría de inundaciones que de sequías. Por supuesto que también hay desiertos. El de Nakab en el sur es el más grande. Sin embargo, también fue cultivado por los beduinos palestinos durante muchos años, mediante técnicas tradicionales de agricultura y preservación de aguas. Esta fertilidad, el clima amable, el agua abundante, todo eso explica por qué Palestina ha sido siempre una tierra tan deseada y disputada. Durante siglos y siglos fue el escenario del ir y venir de pueblos e imperios. Vio nacer ciudades y las vio morir, y fue el escenario de grandes conflictos. Después de todo, ¿quién se pelearía por una tierra árida y hostil? Y aún así, hubo un periodo de unos 400 años en que Palestina hizo realidad una imagen de grandes campos de olivos y granjeros viviendo en razonable armonía. Ese tiempo comenzó entre 1516 y 1517, cuando el emperador otomano Selim I impuso su dominio sobre Palestina y otros extensos territorios, incluyendo Egipto, e hizo que Palestina formara parte de la Siria otomana. Los palestinos bien podrían haber temido un dominio opresor o tiránico de parte del Imperio Turco Otomano, pero, contrario a lo que habría podido esperarse, a partir de ese año comenzó un largo periodo de verdadera paz y convivencia pacífica en Palestina. ¿Cómo fue posible? Bueno, hay que tomar en cuenta que para los emperadores otomanos que mantenían un califato islámico, Palestina era una tierra especial, a la que debían cuidar como un deber sagrado. Como musulmanes que eran, consideraban a Jerusalén la tercera ciudad sagrada de su religión, después de la Meca y Medina, y al mismo tiempo, reconocían su significado religioso para las otras dos religiones que creían importantes, el judaísmo y el cristianismo. Así las cosas, los otomanos fueron muy flexibles con las comunidades de Palestina. Claro que la mayoría de los palestinos eran árabes musulmanes, pero también existían pequeñas comunidades cristianas y judías, a las que el imperio habría podido exigir la conversión a cambio de quedarse. Pero tal cosa no sucedió. Al contrario, si bien el Imperio Otomano no reconocía a judíos y cristianos como ciudadanos plenos, como sí sucedía con los musulmanes, sí concedió derechos y autonomía a todas las comunidades palestinas, identificadas por su religión, en un sistema llamado millets. Según los millets, cada grupo religioso se ocupaba de organizar sus ceremonias religiosas, de impartir justicia y resolver disputas, de celebrar festejos, bodas y reuniones, de asignar tareas y más, sin tener que esperar a que el gobierno otomano se ocupara de nada de eso. Aún más, contrariamente a la situación que impera en la actualidad, en aquellos tiempos, los practicantes de cada religión podían y solían asistir a las fiestas de los otros y en general se llevaban bien entre ellos. En el campo, las parcelas se distribuían por turnos entre las familias, en un sistema llamado mushá, un tipo de agricultura comunal que permitía a todos estar bien alimentados y, de paso, mantener buenas relaciones con sus vecinos. No era un sistema que dejara ganancias monetarias, pero al menos aseguraba la paz social. En las ciudades, como Jerusalén, Jaffa, Gaza, Safad y otras, la vida era más intensa y se fue haciendo más y más variada conforme pasaban los años, y la paz permitía el embellecimiento de las plazas y los edificios y la fluidez del comercio.
Los bazares eran activísimos y cualquier ciudadano podía encontrar toda clase de especias, tejidos, jabones, artesanías, comidas o conseguir mano de obra por contrato. Las mezquitas, las sinagogas y las iglesias organizaban sus oficios y festejos sin estorbarse, de modo que la vida en Palestina era próspera y en general armónica. La vida de Palestina transcurrió casi sin cambios desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, cuando en 1799 las fuerzas napoleónicas se rompieron en la costa palestina y conquistaron por la fuerza las ciudades de Gaza, Jaffa y Haifa. Fue un momento perturbador y temible, pero sin consecuencias duraderas, pues muy pronto Napoleón tuvo que retirarse y el Imperio Otomano recuperó el control de las tierras palestinas. Este evento fue el principio de los primeros cambios importantes en la región. El siglo XIX trajo una vida urbana más agitada, con la aparición de periódicos y publicaciones diversas y el incremento de viajeros extranjeros que traían consigo nuevas ideas y nuevos negocios. Y durante este siglo, además de la lenta aunque creciente industrialización, se produjo también la reforma Tanzimat, que transformó la distribución y compra de tierras en Palestina. Así, de las tierras comunales, comenzaron a aparecer las propiedades privadas y los latifundios, lo que comenzó a desestabilizar la tradicional armonía que por siglos había reinado en la región. Esta reforma venía impulsada por el capitalismo europeo industrial, que veía grandes oportunidades en un debilitado imperio otomano que también necesitaba más fuentes de ingresos para mantenerse vigente. Y aunque la reforma dinamizó la economía y aumentó la producción, también sembró las semillas del resentimiento y la desigualdad, cuando muchas familias campesinas de Palestina perdieron sus tierras y se vieron desplazadas de sus comunidades tradicionales. Las parcelas comunitarias, aunque todavía funcionaban, eran cada vez más reducidas, y hacia finales del siglo XIX, otro factor vino a complicar la vida de Palestina. Inversionistas poderosos, como Edmond de Rothschild, compraron gigantescas extensiones de terrenos, lo que implicó desalojos para las familias árabes palestinas y sentó las bases para la creación de asentamientos judíos. Y comenzó el arribo de las primeras oleadas de inmigrantes judíos, que, alentados por el sionismo, llegaron a establecerse en aquellas tierras. Esta situación provocó la desaparición acelerada de la vieja convivencia social e incrementó la inestabilidad y la ansiedad en la población, principalmente entre los árabes palestinos. Todo esto sucedía por la debilidad creciente del Imperio Otomano, que cada vez perdía más tierras y más control y apenas lograba sostener cierta estabilidad. A principios del siglo XX, el panorama se hizo más complicado. Por un lado, avanzaban los planes del movimiento sionista, estableciendo nuevas colonias judías, mientras arribaban miles de judíos provenientes de Europa y ejercían presión sobre el control de tierras y recursos en la región y desplazaban cada vez más a los habitantes tradicionales de la zona. Y por el otro lado, crecía la ansiedad en la población árabe palestina, cada vez más marginada y despojada. En las ciudades, algunas publicaciones políticas de los emergentes movimientos nacionalistas árabes denunciaban la situación de desplazamiento de tierras y desigualdades en las zonas rurales, mientras intentaban dar voz a los marginados y desplazados. Pero cada vez más, las tierras que habían sido cultivadas y enriquecidas por generaciones de árabes palestinos ahora pasaban bajo control de inmigrantes europeos de religión judía, mientras los sionistas afianzaban el mito de la tierra vacía. La llegada de la Primera Guerra Mundial marcó el fin definitivo del Imperio Otomano en 1917 y el comienzo oficial del mandato británico de Palestina en 1922, que terminó de desmantelar el viejo equilibrio social y permitió a los sionistas arrebatar tierras, sembrar la discordia y la marginación, y avanzar con sus planes de invasión. La situación se volvió decididamente violenta e inestable durante los años 20 y 30, pero el quiebre final vino con la fundación del Estado de Israel en 1948. Estado que, amparado por una opinión pública internacional manipulada y desinformada y respaldado por los intereses geopolíticos de las potencias occidentales,
reforzó la ocupación y colonización de las tierras palestinas por parte de los sionistas y el camino de eliminación de todo un pueblo. El pueblo palestino